Muy buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Siendo las 7:30 de la noche, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Darles a ustedes la bienvenida y el agradecer estar aquí. Iniciamos a las 7:30 teniendo en cuenta que sé que vienen de otra clase. De todas maneras, siempre es bueno estirarse un poco más en las condiciones en las que actualmente estamos. Entonces siempre doy ese margen para que los demás puedan entrar y podamos iniciar todos sin ninguna excepción para ir al compás de la clase. Nuevamente les doy la bienvenida a la clase de investigación, de fundamentos de investigación. La semana pasada hacíamos un recuento frente a esas condiciones previas del proceso de investigación. Hablábamos un poco, haciendo un recorderis, chicos, del concepto de ciencia. Analizábamos también un concepto tradicional de la ciencia como ese resultado de la elaboración intelectual de los hombres y que como un todo se integra por ese sistema de conocimientos que nos permite solucionar unas problemáticas. Veíamos que de alguna forma tratamos de entender ciertos fenómenos que suceden en la realidad y que esa situación que de alguna manera genera curiosidad en nosotros, es decir, podemos tener un interés tanto objetivo como un interés subjetivo para poder iniciar los procesos de investigación. Y de esa forma hablábamos que nosotros percibíamos ciertos fenómenos y que esa curiosidad y el intentar explicar esa curiosidad nos llevaba a un proceso de investigación. Así es, Mario, hablábamos que existían niveles del conocimiento y veíamos el conocimiento empírico, ese conocimiento que se obtiene de la realidad y que se basa única y exclusivamente en la experiencia, pero también hablábamos de conocimiento científico, que es ese conocimiento que tiene un saber teórico y un saber práctico y que se caracteriza porque se preocupa de alguna forma el preguntarse el porqué de las cosas. Y ubicábamos en un tercer nivel el conocimiento filosófico, ese conocimiento que de alguna manera es un saber teorético porque llega a investigar ya no el por qué solamente, sino también investiga el porqué de los por qué. Hablábamos de esos tres niveles de conocimiento y que de alguna forma era necesario que dentro del proceso de investigación, para nosotros decir que estamos haciendo ciencia, debemos de alguna forma elevar el conocimiento de tipo científico. Es el conocimiento que nosotros vamos a llegar en el momento en que realizamos ese proceso de investigación. Pero no solamente hablábamos de un concepto tradicional de la ciencia, también mencionábamos unas características esenciales que tenía la ciencia. Y de esa manera decíamos que la ciencia era analítica, era especializada, era clara y precisa, comunicable, metódica, sistemática y útil. Y bajo ese entendido de la utilidad, decíamos que la ciencia es un modo de conocer la realidad, de acuerdo a una o a un concepto un poco más moderno de lo que es la ciencia, de Golombek, en donde lo esencial no es lo que sabemos, sino cómo llegamos a saberlo. Y a partir de esas reflexiones que hacíamos de la ciencia como un modo de conocer la realidad, es que podíamos nosotros de alguna manera también entender que la ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, como lo menciona John Lennon en su icónica frase. Y entender e interiorizar de esa manera la ciencia es lo que nos va a llevar a no estar en una sumisión de la multitud como normalmente estamos cuando no conocemos el concepto del conocimiento científico y de la ciencia. Es por eso que entramos a hablar entonces un poco de cuáles son esos conceptos que definen a la investigación e iniciamos con algo muy fundamental que son las rutas de investigación, la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa y la ruta mixta. Analizábamos un poco cómo podría iniciar esa idea de investigación con el planteamiento del problema y con esa idea que se genera a partir de un contexto. Y el día de hoy
de alguna manera también se les había invitado a que ustedes en los grupos de 7 estudiantes pudiéramos de alguna forma también visualizar cuáles podrían ser esas problemáticas que ustedes van a abordar a partir de problemas de investigación bajo esas características que vimos la semana pasada. Pero ese es un ejercicio que vamos a hacer a lo largo de la clase, porque el día de hoy vamos a continuar conociendo un poco respecto al conocimiento científico y respecto a la clasificación de las ciencias, porque indiscutiblemente debemos ubicarnos históricamente dentro de un panorama, y es un panorama epistemológico que nos lleva a entender un poco y nos lleva a realizar algunas reflexiones frente a este proceso también de investigación. Y lo primero que ustedes pueden ver en sus pantallas, y también lo pueden observar en sus pantallas de Moodle, es específicamente un esquema de cómo está ubicado el derecho epistemológicamente desde un árbol de las ciencias. Normalmente, y tenemos una clasificación, la clasificación que les estoy mostrando es una clasificación bastante tradicional, es la clasificación que quizás desde el siglo XIX y el siglo XX, en una era premoderna y moderna, clasificó Carnap y Bunge en 2 tipos de ciencia. Decimos que las ciencias son formales y las ciencias fácticas. Y dentro de las ciencias formales y las ciencias fácticas encontramos las ciencias formales, las deductivas y las metafísicas, y las ciencias fácticas, las naturales y las sociales. Pero también dentro de este aspecto veíamos un poco cómo nosotros visualizábamos la clasificación de la ciencia desde un aporte de Oriente, que es un aporte prácticamente del siglo VI al siglo XVII, y es específicamente la clasificación en 2 tipos de ciencias: ciencias ideales y ciencias materiales y reales. En las ciencias ideales encontramos entonces a la lógica y a la matemática, y en las ciencias materiales y reales encontramos la clasificación de las ciencias naturales y las ciencias culturales, así como logran ver en pantalla. Y repito, si logran visualizar desde su plataforma de Moodle, también lo vamos a encontrar de esta manera. Y tenemos una clasificación un poco más aristotélica, la influencia nuevamente de Aristóteles frente al derecho, estableciendo que existen ciencias de tipo teórica, donde encontramos a la teología, la matemática, unas ciencias productivas, como por ejemplo, y aquí sí nos ubicamos desde la ética, desde la política y la economía, y unas ciencias ya prácticas en donde ubicamos de alguna forma el arte y algunas técnicas en específico. Pero fíjense que es una visualización bastante genérica de lo que es el proceso científico y de lo que nosotros en estos momentos hemos entendido como la ciencia y como su clasificación. El objetivo entonces de la clase del día de hoy es entender un poco ese panorama, y repito, es un panorama bastante histórico, es un panorama que lamentablemente la historia para algunos que no les gusta sigue siendo, digamos, fundamental dentro de este proceso. Para otros, entender el fundamento histórico de la investigación es muy importante, porque históricamente nuestra profesión ha sido cuestionada para establecer si realmente nos ubicamos o se ubica dentro de un concepto netamente epistemológico de lo que es la ciencia. Y de allí han surgido ciertas teorías de las cuales nosotros también hablaremos, porque, repito, quiero hacerlo bastante abierto en el sentido de que todos podamos entrar en sintonía frente a estos conceptos de la ciencia, que, repito, sé que para muchos de ustedes puede ser un poco tedioso, pero es la manera en que podemos involucrarnos dentro del proceso de formación y dentro de lo que nosotros hemos considerado como ciencia. Entonces, dentro de los contenidos de la clase que vamos a analizar el día de hoy, hay varios. Vamos a aterrizar frente a esa clasificación epistemológica de lo que es la ciencia. Vamos a hablar un poco cómo nace la ciencia, desde los orígenes de la ciencia social crítica.
Vamos a mirar un poco cuáles son las diferencias entre esa escuela crítico tradicional y luego vamos a también analizar un poco cuál es la clasificación de las ciencias según la escuela crítico social. Aterrizaremos un poco en esos conceptos de ciencia formal y ciencia fáctica, miraremos un poco uno de los grandes influyentes dentro de las ciencias sociales, que es la Escuela de Frankfurt, y el pensamiento de Jürgen Habermas como otro de los aportes teóricos importantes que hacemos dentro del proceso de formación. ¿Listo? Para la próxima clase también tendremos alguna actividad, que es una actividad bastante dinámica, al igual que la clase que la actividad del día de hoy. Entonces, eso nos permitirá a todos seguir avanzando nuestros conocimientos. Entonces, fíjense que nos ubicamos dentro de este aspecto y específicamente dentro de lo que tiene que ver con el contenido, repito, epistemológico de lo que es la ciencia. Y en esa medida, nosotros podemos visualizar entonces que dentro de la clasificación de las ciencias, la ciencia se puede clasificar según su objeto, según su método. En otras clasificaciones puede ser según su afinidad, según la complejidad, según la dependencia, pero toda clasificación tiende siempre a buscar vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o esas formas de conocimiento. Entonces, una clasificación o una división siempre va a implicar la presencia de un objeto de cada ciencia y sus relaciones con otras ciencias afines, con ese método, con ese requerimiento de cada ciencia para poder enfrentar su propio objeto. El día de hoy, y de una forma bastante tradicional, nosotros vamos a analizar la clasificación de las ciencias, pero a partir de la clasificación de su objeto. Es decir, que de acuerdo al objeto existe una clasificación tradicional que divide a las ciencias en ciencias formales y en ciencias fácticas. Esta es la clasificación, repito, tradicional según el objeto. Y aquí estoy anotándoles en el chat la clasificación que estamos analizando. Es esa clasificación de las ciencias según el objeto. Es decir, que según el objeto, las ciencias se clasifican en ciencias de tipo formal y en ciencias de tipo fáctica. Lo que están observando en la pantalla es un concepto, repito, hay diversos conceptos y es un panorama que quiero mostrarles. Es un panorama que les muestro porque inclusive lo que hoy por hoy entendemos por ciencias, antes se entendía como los saberes. ¿Y cuáles fueron los 4 principales saberes que entraron a categorizarse dentro de estos conceptos? Solamente se hablaba de 4 saberes y eran las matemáticas, la astronomía, la filosofía y la medicina. Para el conocimiento, solo nosotros abordábamos esos saberes. Pero a partir de esta clasificación de las ciencias, de ciencias formales y ciencias fácticas, fíjense en dónde quedaría el derecho y si el derecho tiene sus orígenes desde antes de la antigua Roma, desde el código inclusive de Hammurabi, y ustedes saben que de alguna manera dentro del aspecto un poco curricular también hemos visto que dentro de la clasificación de esas ciencias, de alguna manera, nosotros en estos momentos podemos estar abordando ciertas situaciones o ciertos conceptos que tienen muchísimos arraigos desde el punto de vista, y lo vamos a ver desde el punto de vista griego, desde el punto de vista romano. Pero de alguna forma, entonces, por eso acogemos esta clasificación formal y fáctica de la ciencia, porque es la que nos ubica a nosotros de alguna manera dentro de las ciencias fácticas y nos ubica a las ciencias sociales en general. ¿Cuál es la diferencia entonces dentro de las ciencias formales y las ciencias fácticas? Es muy importante que podamos establecer que las ciencias formales estudian objetos ideales. El método normalmente que utiliza una ciencia de tipo formal es la deducción, porque es parte de lo general para poder formular o resolver problemas particulares. Esa es la ciencia de tipo formal. El criterio de verdad entonces implica
la consistencia o no contradicción de ciertos resultados. Pero en las ciencias fácticas, los objetos de estas ciencias fácticas no son entes ideales. Y cuando nos referimos al concepto de entes ideales, son aquellos que nosotros podemos ver, que podemos observar, que no podemos ver, que no podemos observar y que no podemos sentir. Y por eso es que normalmente dentro de este tipo de clasificación, por favor cierren los micrófonos, María José. Gracias. Dentro de este tipo, fíjense, de ciencias formales, encontramos que existe la matemática, la lógica, la filosofía, la historia y la teología. Como entes de tipo ideal, aquellos que no podemos percibir, sino a través de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio raciocinio, nos ubicamos dentro de este tipo de ciencias. Pero también tenemos las ciencias fácticas. En estas ciencias, las ciencias fácticas son aquellas en cuyo objeto son entes de tipo material, es decir, aquellos que podemos ver, aquellos que podemos percibir. Por eso el método es la observación y la experimentación. Y su criterio de verdad no es la consistencia o no de unos resultados, sino la verificación de los mismos. Por eso sus enunciados son predominantes sintéticos y supone también enunciados de tipo analítico. Pero fíjense entonces dónde nos ubicamos nosotros. Si estamos hablando que las ciencias formales son aquellas que tienen su ubicación de alguna u otra forma dentro de y analiza el objeto de los entes ideales, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Nosotros analizaremos entes ideales o entes de tipo fáctico? ¿Dónde nos podríamos ubicar nosotros? ¿Dónde se pueden ubicar ustedes epistemológicamente y pueden ir escribiendo en el chat? Fácticos, muy bien. Adrián dice que nos ubicamos dentro de las ciencias fácticas, muy bien. Muy bien, y sí, nos ubicamos en las ciencias específicamente social, pero dentro de la subdivisión nos ubicamos en qué tipo de ciencias. Tipo fáctica, muy bien. No nos ubicamos desde un aspecto formal, porque no estudiamos entes de tipo ideal. Fíjense que lo que nosotros vamos a estudiar, y lo veíamos un poco en la clase pasada, bajo un concepto trialógico, y también lo vamos a recordar el día de hoy, trialógico de la norma, nosotros estudiamos lo que es la norma, el derecho, ¿verdad? Los hechos y las valoraciones. Y en ese sentido nos ubicamos entonces en ese concepto trialógico, nos ubicamos en las ciencias de tipo fáctica. Es eso lo que nosotros de alguna manera analizamos, estudiamos. Muy bien para todos aquellos que se están ubicando en las ciencias fácticas. Cuando ustedes les pregunten entonces, chicos, chicas, ¿dónde nos ubicamos en el derecho epistemológicamente? Recuerden, muy bien, allí está colocando Adrián que a través de lo fáctico identificamos la problemática, muy bien, así es. Fíjense que dentro del concepto de lo epistemológico, siempre recuerden que la epistemología siempre estudia los principios, los fundamentos, la extensión, esos métodos del conocimiento humano. Y cuando ustedes les pregunten epistemológicamente dónde se ubican, siempre nos vamos a ubicar dentro de las ciencias fácticas. ¿Por qué no nos ubicamos dentro de la ciencia formal? Porque no estudiamos entes de tipo ideal o entes abstractos. Muy bien, regálenme un minuto. Muy bien. Entonces hasta ahora estamos todos ubicados frente a la clasificación de las ciencias y establecimos entonces que nos ubicamos dentro de la clasificación según Mario Bunge en la tipo fáctica.
los micrófonos, por favor, desactivados. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué significa ciencia fáctica? Bien, en las ciencias fácticas son aquellas que estudian entes de tipo fáctico. Son aquellas que estudian hechos. No son aquellas que estudian entes ideales. Cuando nos referimos a lo fáctico es aquello que podemos observar, que podemos percibir con nuestros sentidos. Si nosotros estudiamos hechos, fenómenos, de alguna forma las ciencias fácticas son aquellas que nos permiten realizar a través de la observación ese tipo de análisis. Por eso decimos que nos ubicamos dentro de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas es una clasificación tradicional de las ciencias que estudia específicamente, epistemológicamente, los objetos de tipo material, es decir, aquellos cuyo método es la observación y la experimentación, porque de alguna forma son aquellos que podemos ver, que podemos sentir, que podemos percibir. Sí, en las ciencias fácticas podemos decir que son las ciencias de tipo empírico, sí. Ciencias fácticas o empíricas, sí. Ciencias fácticas o ciencias empíricas. Muy bien. ¿Y por qué quiero hablarles un poco también de la historia, repasando lo que habíamos estudiado en nuestra primera clase, no la semana pasada, sino en nuestra primera clase? Porque de alguna forma, cuando a nosotros nos preguntan en el derecho si somos ciencia o no, históricamente también ha entrado un debate bastante álgido frente a si nosotros somos ciencia o no somos ciencia, ¿verdad? Y dentro de este debate han surgido diversas teorías frente a si el derecho es una ciencia. Y dentro de esas teorías, por ejemplo, tenemos a la tesis ius naturalista, a la tesis ius positivista, la tesis ius realista y la tridimensionalidad del derecho, en la cual también aterrizamos dentro de la primera clase. Pero haciendo una apertura también histórica del derecho como ciencia, dentro de esa ubicación de cada uno de los contenidos, hemos dicho que al entender el derecho como ciencia y entender si finalmente estamos frente a la ciencia o la evolución de la ciencia del derecho, este concepto nosotros lo podemos ir construyendo y enriqueciendo en un devenir histórico con el aporte de muchos y acostumbrados filósofos del derecho. Por eso es que en este apartado vamos a hacer una referencia, repito, histórica, con el objetivo de exponer siempre esas visiones que de la ciencia del derecho, desde su finalidad y desde su contenido, se han propuesto. Muy bien, aquí me está preguntando Luisa que si ya nosotros nos ubicamos en que el derecho hace parte de las ciencias fácticas, pero pregunta, ¿la ciencia puede ser estudiada de la ruta cualitativa como la ruta cuantitativa? Muy bien, Luisa, claro que sí. Es que fíjense que la semana pasada hablábamos de las rutas de investigación como ese camino que me permite llegar a la ciencia. Es por eso que tanto las ciencias fácticas como las ciencias formales pueden ser estudiadas por ambas rutas. Normalmente en las ciencias de tipo ideal o en las ciencias formales, la ruta que utilizamos es la ruta cuantitativa, pero esto no quiere decir que no podamos utilizar la ruta cualitativa. Y en las ciencias fácticas también utilizamos tanto la cuantitativa como la cualitativa. Recuerden que quien elige cómo nosotros vamos de alguna manera, a adentrarnos frente al concepto de ciencia somos nosotros mismos, ¿verdad? No, nadie nos va a imponer qué ruta elegir, pero nosotros podemos elegir la ruta. Y de alguna manera, estoy muy de acuerdo con la pregunta de Luisa y muy pertinente, tanto las ciencias formales como las ciencias fácticas, nosotros podemos abordarlas dentro de las rutas cualitativa y la ruta cuantitativa.
Muy bien, Luis. Les decía entonces que dentro de esa ubicación específica encontramos en una evolución del derecho que existe esa clasificación o el entender si el derecho es una ciencia o no. Y encontramos, por ejemplo, la tesis naturalista, en donde trata de decir, bueno, si el derecho es una ciencia, ¿qué estudia el derecho? Y para el naturalismo, así como ustedes lo han visto en sus clases de teoría general, lo importante o lo que estudia es siempre el valor de la justicia. Recordemos que el naturalismo tiene unos principales precursores. Aquí encontramos a Cicerón, a Zenón, a Séneca, a Tomás de Aquino, que trata de decir, sí, es que si vamos a estudiar al derecho como una ciencia, la ciencia del derecho estudia el contenido de la justicia. Es decir, que mi objeto de la ciencia en el derecho va a ser la justicia. Pero en contraposición a esta teoría, encontramos la tesis positivista que establece de alguna manera que el objeto no es el valor de la justicia, es que lo que yo voy a estudiar dentro de la ciencia del derecho no es el valor de lo justo, sino la norma. Y allí encontramos unos principales precursores como son Augusto Comte, Desailly, Simon y Stuart. Son los principales que dicen es que nosotros desde el mismo conocimiento científico, esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una valoración de la norma, es decir, que no nos interesa estudiar otra cosa. Nosotros dentro del derecho estudiamos la norma, la esencia de la norma. Pero frente a estas dos grandes teorías aparece la tesis ius realista que nos dice, pero un momento, es que cómo vamos a estudiar, por un lado, la norma, ¿por qué vamos a estudiar el valor de la justicia si lo que entra a operar dentro del derecho es la conducta humana? Es que nosotros vamos a estudiar los hechos, cómo esos hechos se materializan en la realidad. Y para eso, el objeto del derecho, entonces, al ser constituida como una ciencia, es la conducta humana. Pero en ese valor, en esa valoración de lo que es el derecho, aparece la tesis tridimensional de las ciencias jurídicas. ¿Y qué aparece dentro de esa tridimensionalidad del derecho? Quien de alguna forma el principal precursor, y me gusta mucho que conozcan y recuerden también el contexto histórico y los principales precursores para que sepamos históricamente quiénes fueron los que de alguna manera influyeron dentro del proceso de formación de la ciencia jurídica. Y ahí encontramos el principal precursor que fue Real, Miguel Real, sostiene que en esa tesis tridimensional del derecho nosotros debemos estudiar no solamente o podemos entender de forma desalineada el valor de la justicia y entonces ubicamos de aquel lado la norma y de aquel lado la conducta humana si no tuviera nada que ver la una o la otra. No, para la tridimensionalidad del derecho, lo que se establece es que existe un objeto y que ese objeto va a estar integrado por los tres aspectos. Y Miguel Reales lo que hace es llevarnos a la reflexión y decirnos que dentro del proceso de investigación, la lógica de las ciencias humanas y esa teoría tridimensional, que es una teoría jurídica, que siempre va a analizar el derecho desde un punto dialéctico, en donde va a haber una relación permanente y progresiva entre los tres términos, es decir, entre el valor, entre el hecho y esa norma, para poder lograr una integración del derecho. Un valor dando origen a las normas. Entonces, fíjense que la forma en la que se aprende el objeto denominado derecho, considerándolo como un hecho, como un fenómeno que no existe sino en la sociedad y que no puede ser concebido fuera de ella,
El derecho entonces tiene como cualidad inseparable el ser social. Lo que hace el tridimensionalismo es poder facilitar la comprensión de las instituciones jurídicas, mostrándolas en su interacción con esa conducta subjetiva, con el valor y la norma. Constituye entonces el resultado de una consolidación objetiva de la consistencia fáctico-axiológica normativa, que de cualquier momento de la experiencia jurídica se va a encontrar en una constante dinámica interacción. Porque si el hombre determina vivir en sociedad, es necesario que esa conducta, que es una conducta que va a tener unos límites, que tiene unas demarcaciones y que el hombre debe respetar siempre el actuar de los demás y con ellos alcanza la armonía, la tranquilidad y la paz social. Esta tesis tridimensional nace en la década aproximadamente del año 1940 y es tomada por Miguel Real, estableciendo una primera concepción en el sentido de que la conducta humana es el propio objeto de conocimiento de los juristas, pero siempre se van a encontrar los tres elementos, es decir, el hecho, el valor y la norma. Yo tengo que concebir que el objeto del derecho siempre va a ser ese hecho, siempre va a ser ese valor, siempre va a ser esa norma que me permita analizar, que me permita estructurar esos tres objetos que son heterogéneos, que son interrelacionados, que conforman una unidad donde cada uno de ellos es indispensable para poder definir el derecho. Por lo tanto, la definición es el resultado de una interacción dinámica de la vida humana, de los valores, de las normas. El derecho cumple así una doble función. Va a proteger la libertad de cada ser humano dentro de un contexto social, pero también va a asegurar que dicha interrelación personal no atente contra el interés social y el bien común, porque todas las conductas humanas intersubjetivas pueden ser valoradas y normadas jurídicamente. El derecho entonces lo que va a hacer es nutrirse de la vida social normada, integrando valores, porque de alguna forma no puede desligarse el elemento fáctico. El hecho también tiene que estar presente. Es que si en una dimensión es necesario yo hablar del concepto de justicia, ¿cómo puedo estudiar esa justicia sin la misma norma y sin el mismo hecho? Las investigaciones entonces científicas se iniciarán cuando existen ciertos fenómenos que tienen que ser explicados metódicamente, a efectos de encontrar respuestas. Por teoría, dentro de este esquema explicativo, de alguna manera, los postulados de la teoría tridimensional dicen que el derecho es un producto histórico-cultural, sí, es una teoría un poco realeyiana, porque el hombre es conocido como un ser histórico, como un ser inagotable en su existencia, la cual se va conformando ontogonoseológicamente como una mera objetivación histórica. Pero también, fíjense que allí, de pronto, Reales concibe el derecho como ese hecho histórico, como ese hecho cultural. Ese es uno de los principales postulados de esta teoría, que el derecho es un producto histórico-cultural. Eso es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, el derecho como un producto histórico-cultural, pero que también no podemos olvidar que la persona constituye un valor en sí misma y es fuente de todos los valores. Si nosotros, por ejemplo, colocamos a la cultura y a los productos en un plano para poder ser observados, podemos advertir al hombre objetivado en el tiempo a través de sus obras. Entonces el quehacer humano va transformando al hombre, va transformando también su espíritu, y es por eso que la cultura constituye el medio porque el hombre se transforma y modifica su entorno. El hombre tan solo por ser hombre constituye en sí mismo un valor. Es por eso que los valores no existen en sí mismos, constituyen una cualidad que se adiciona a quién, que se adiciona a un objeto, que se adiciona a un sujeto. Es por eso que, según esta teoría tridimensional, no podemos estudiar de forma aislada el concepto de lo justo, del valor, y el concepto del hecho. Pero también dentro de este análisis, chicos y chicas, del derecho como un enfoque tridimensional, el derecho debe entenderse en una realidad integral, y para poder estudiarla no podemos estudiar al derecho como una pura abstracción lógica, aislada del quehacer social. No,
pero tampoco podemos concebirla como un producto de la realidad y punto, sino como producto de la acumulación de unos hechos sujetados por determinados vínculos. Es por eso que para el maestro Miguel Real el derecho siempre va a estar integrado por estos tres elementos inseparables, por el hecho, por el valor, por la norma, porque en toda realidad jurídica nosotros vamos a hallar esa presencia del hecho, del valor y la norma, que son dimensiones inseparables. El hecho que tiene lugar en el espacio y en el tiempo realiza un valor gracias a la mediación de la norma, y es que en todas las modalidades de la conducta hay en síntesis el hecho de una energía que imantada por un valor dominante se inclina a realizarlo como ley, como forma, como norma. Entonces se concibe ese derecho como un derecho viviente, como un derecho que surge, que se crea y evoluciona dentro de una sociedad, nutriéndose de un contenido cultural, escribiendo página a página su acontecer histórico. Esta triada en el derecho debe conservarse sin que la separemos, pues cualquier norma incluye una situación de hecho y un orden de valores. Así cuando en la sociología jurídica, por ejemplo, estudian al derecho como un hecho social, este hecho implica referencias esenciales a normas y a valores. Y cuando tratamos de enfatizar el problema de los valores jurídicos, ya sea en el plano filosófico, como lo han hecho en antropología jurídica o en el plano empírico positivo, entonces nosotros vamos a otorgar una relevancia primordial a la situación de hecho que de alguna manera debe incluir la esencia normativa, que es el instrumento que va a poseer su realización o su aplicabilidad en el terreno fáctico. Al considerarse el derecho como esta integración de los tres elementos, científicamente no es posible realizar estudios de esa índole a la luz de los hechos o solamente con el elemento de la norma o solamente con el ingrediente del valor, porque es que hacerlo para la teoría tridimensionalidad del derecho, hacerlo de esa manera, vamos a desvirtuar tanto a la teoría que nos ocupa como a la propia naturaleza de la dimensión del derecho, de la esencia del derecho. Es por eso que en esta ubicación de la clasificación del derecho, fíjense cómo nosotros nos clasificamos en este ítem, bajo esta esencia de lo que consideramos como ciencia o no. ¿Tienen algunas preguntas hasta allí que puedan ir copiando en el chat en esta primera parte de la clase? Que repito, sé que puede ser un poco difícil para muchos porque es un elemento histórico, pero créanme que es necesario que podamos realizar estas precisiones dentro de la concepción de lo que es el derecho y lo que es la ciencia del derecho. No podríamos nosotros continuar dentro de una evolución histórica como la que están viendo en la pantalla para tratar de entender qué es el derecho y cómo nos ubicamos nosotros dentro del mismo derecho. Entonces, es muy importante que podamos acoger esa teoría tridimensional porque es lo que va a dar sustento histórico de esa evolución que ha tenido el derecho como ciencia desde ese aspecto diverso. ¿Preguntas hasta aquí en esta primera parte, chicos? Puedo ir respondiéndolas y pueden ir colocándolas en el chat. ¿Preguntas o no tienen preguntas? Luisa dice que no tiene preguntas. Muy bien, gracias Luisa por estar aquí atenta. Los demás, Guillermo tampoco tiene preguntas. Andrés, Carlos, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, pero yo acabo de entrar en la primera clase que yo entro. Y vi en el cuadro y siempre tuve la inquietud esa de cuál es la diferencia de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces mi pregunta es porque yo completamente vengo casi desubicado porque es la primera clase que entro. Ok, Juan, ¿tú eres de transferencia? Yo soy de Enci Gregorio Pérez,
¿De transferencia como así? ¿Tú vienes de otra institución, como me dices que acabas de ingresar? No, no, lo que pasa es que tuve problemas con el computador, con muchas cosas y nunca, no pude entrar a la primera clase ni a la segunda. Listo, no te preocupes, ya te voy a responder la pregunta. Lo que te pido en las próximas oportunidades es que las preguntas las coloquemos ahí en el chat y yo voy a ir respondiendo. Eh, con respecto a a la pregunta del compañero, sí, las ciencias, de alguna forma en las ciencias naturales, recuerden que, y voy a un poco, que en esta clasificación me colabora Juan con el micrófono, gracias. Micrófono, Juan. Por eso es muy importante que a la hora de las preguntas las coloquemos en el chat porque después se les olvida el tema de los micrófonos y eso interrumpe la clase. Entonces necesito que Juan me ayude con su micrófono. Bien. Entonces les decía que fíjense en el cuadro, estamos mostrando las ciencias de tipo fáctica, ubiquémonos aquí en el número 2, y encontramos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Recordemos que en las ciencias naturales vamos a estudiar específicamente la naturaleza y fenómenos naturales. Es decir, que su finalidad siempre va a ser la de explicar y describir las leyes que normalmente rigen el mundo natural y cuál es su comportamiento. Esas son las ciencias naturales. Y todavía hay un micrófono por allí, por favor. Juan. Regáleme un segundo para mirar quién tiene el micrófono. Por eso les pido a todos, de pronto Juan había ingresado antes a la clase y por eso puede, no podría ver el tema de la clase. Pero ahí hay un estudiante que tiene un micrófono activo. Pedro Heredia, tiene el micrófono activo. Ya se lo acabo de silenciar, Pedro. Agradezco a todos que estén atentos para el tema del micrófono. Muy bien, para no desconcentrarnos. Entonces les decía que en las ciencias de tipo natural son aquellas que se encargan de estudiar la naturaleza y esos fenómenos naturales. Por eso es que la finalidad siempre es la de explicar y describir las leyes que rigen el mundo natural. Pero en las ciencias sociales tiene por objeto de estudio el ser humano, la sociedad y sus instituciones. Por eso que es que en este tipo de ciencias sociales la intención va a ser explicar y comprender cómo funciona el mundo social. Y en ese tipo de ciencias, por ejemplo, en las ciencias sociales, ubicamos ciertas disciplinas como la historia, como la economía, como las ciencias políticas, como la psicología y como el derecho. Nosotros entonces nos ubicamos dentro de las ciencias fácticas, específicamente dentro de las ciencias naturales, las ciencias sociales. Cuando ustedes les pregunten, repito, epistemológicamente, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos entonces en las ciencias de tipo fáctica y específicamente en las ciencias de tipo social. Muy bien. Muy bien, gracias de todas maneras por esa pregunta, muy pertinente tu pregunta, eh, Juan. Bien, pero entonces dentro de esta evolución, y es una evolución, repito, bastante histórica, ¿por qué nos ubicamos dentro de las ciencias sociales? ¿Por qué nosotros estaríamos hablando que profesiones como por ejemplo, y aquí nuevamente me regreso al cuadro de este árbol de las ciencias, cómo nosotros nos ubicamos dentro del proceso, ¿verdad? ¿Y por qué nos ubicamos dentro de las ciencias sociales? Y para esto tenemos que hablar un poco del origen de la ciencia social y de la escuela de Frankfurt. Y tenemos que ubicarnos históricamente. Y quiero ubicarlos, y voy a permitirme, en un evento muy importante que históricamente marcó un primer avance desde muchos puntos de vista, ¿verdad?
el micrófono, por favor. El micrófono. Yo sabía que yo aquí hace rato. Neil Franco, tienes tu micrófono activo, te lo acabo de desactivar. Les agradezco a todos que estén atentos, si están en los celulares, estén atentos al micrófono. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Y quiero mostrarles La Primera Guerra Mundial. este video para hacer un recorderis. Yo sé que esto ya ustedes lo saben, muy seguramente, pero vamos a hacer un recorderis desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial? Y ya vamos a analizar un poco qué fue eso que pasó en la Primera Guerra Mundial y que tuvo un impacto dentro de el derecho y que tuvo un impacto dentro de las ciencias sociales. Entonces vamos a observarlo, también lo pueden escuchar quienes están en sus celulares, pues es un video bastante ilustrativo, pero es muy auditivo, es decir, que ustedes lo pueden escuchar desde sus teléfonos, quienes están trabajando y a la vez están escuchando la clase, pues lo pueden hacer de forma bastante dinámica. Entonces vamos a escuchar. Antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras,
submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Fíjense, ¿por qué estaríamos hablando nosotros de la Primera Guerra Mundial? ¿O por qué deberíamos nosotros recordar qué sucedió frente a la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué estaríamos recordando? ¿Qué opina? Alejandra, ¿por qué crees que estamos de pronto analizando o recordando ese panorama de la Primera Guerra Mundial? Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, profesora, la verdad no sé por qué se está tocando el tema de las ciencias naturales y ciencias sociales y por eso le hice la pregunta. Bueno, ¿cómo así que no? Bueno, vamos a hacer una precisión. El día de hoy estamos viendo un poco la ubicación de las ciencias, porque para hacer ciencia debemos estar ubicados epistemológicamente en un contexto inclusive histórico de por qué hablamos de las ciencias. Y en ese sentido hablamos de la clasificación de las ciencias, ¿verdad?
Es decir, que no es un capricho que estemos dialogando hoy frente a las ciencias de tipo formal, a las ciencias fácticas, y que dentro de esas ciencias formales y fácticas se encuentren en las ciencias fácticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque epistemológicamente para nosotros poder aprender a correr, ¿qué hacemos primero? Gateamos. Y en ese proceso de aprendizaje estamos inicialmente abordando unos conceptos y unas características de la clasificación de las ciencias para entender que estamos ubicados dentro de este aspecto de las ciencias de tipo fáctico y específicamente en las ciencias de tipo social. Es decir, que ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Pero además de eso, hemos abordado un contexto también histórico de lo que ha tenido que evolucionar y cómo ha evolucionado el derecho para poder decir hoy es que estamos hablando de investigación científica y hoy podemos realizar investigación científica. Es que fíjense que la clase es fundamentos de investigación. Y dentro de los fundamentos de investigación está el conocer históricamente cuáles han sido esos principales fenómenos, esos principales movimientos que nos han llevado a entender el por qué hoy estamos aquí hablando de la ciencia del derecho. Y la pregunta que les hacía no era conforme a la clasificación de la ciencia, porque de alguna manera para poder nosotros hacer ciencia, repito, tenemos que estar ubicados en donde nos encontramos. Pero les preguntaba y te preguntaba Alejandra, era frente a por qué hablábamos del fenómeno y de ese acontecimiento histórico que fue la Primera Guerra Mundial dentro del esquema de las ciencias sociales. Y es que hablamos de las ciencias sociales, Alejandra, porque nosotros epistemológicamente nos encontramos en una clasificación de las ciencias en las ciencias de tipo social, que hace parte de las ciencias fácticas. La Primera Guerra Mundial, ¿qué nos permitió, de acuerdo a lo que pudimos recordar en ese video? Que no les traigo mucha historia y mucha lectura, me gusta también utilizar muchos videos, porque sé que muchos de ustedes son auditivos y son visuales y les gusta siempre estar en contacto con lo que podemos ver, lo que podemos observar. Es una manera de tratar de mezclar los tipos de aprendizaje que pueden estar al interior del aula. Pero fíjense lo que mencionan algunos compañeros. Kenny menciona que por los conflictos políticos que posteriormente dieron el estallido a la Gran Guerra, muy bien. Juana establece que para saber cuáles fueron las causas de los primeros descontentos, muy bien. ¿Cuáles fueron las causas o descontentos? Muy bien, Juana. Yuleimi dice que porque se encuentran los hechos y acontecimientos ocurridos en la historia de la sociedad. Sí, todo lo que han dicho va acorde de porque estamos hablando de Primera Guerra Mundial en una clase de ciencia. Porque es que fueron esos descontentos, los que menciona Juana, que les permitieron a los socialistas, por ejemplo, rusos, materializar una propuesta socialista, que fue la propuesta socialista de Lenin. Y con ello se desencadenó la vanguardia de ciertos movimientos revolucionarios. Vanguardia que hasta ese momento había logrado mantener los países del centro de Europa como Alemania. Pero eso cambió, esos movimientos, muy bien Robinson, que dice que la guerra de poder, esos movimientos que se ocasionaron, cambió el escenario para los académicos y para los intelectuales de Europa. Es decir, para personas que, por ejemplo, estaban en una clase como ustedes en estos momentos. Y esos acontecimientos que sucedieron en el entorno con la Primera Guerra Mundial es lo que llevó a que los intelectuales y los académicos de izquierda dijeran, bueno, nosotros vamos a apoyar a una república, ¿verdad? Una república de Weimar, o si podemos de alguna manera aceptar el liderazgo de Moscú. Pero pese a esas dos opciones que tenían, ¿qué hicieron los académicos? Tras un momento histórico como la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los académicos? Dijeron, no, es que tomaron un tercer camino. Y dijeron que para no repetir los errores del pasado, como está mencionando el compañero Jairo, nosotros vamos a estudiar la teoría marxista. Y colocaron a la teoría marxista y a Marx, que ustedes también lo han trabajado muchísimo, dentro del debate académico.
y con ello pretendieron actualizar y desarrollar los presupuestos de una teoría marxista. Así, de esa manera, se inicia el estudio reciente sobre una aventura intelectual de un grupo de pensadores e investigadores que a partir de la tercera década de nuestro siglo intentaron recoger tradiciones, pero bajo las premisas establecidas durante los años 40 del siglo pasado. Y es por eso que nace en ese momento, y solo en ese momento, cuando empezaron a controvertir, a cuestionar por qué estaban sucediendo esos hechos que son históricamente relevantes, cuando ellos cuestionan lo que está sucediendo en su entorno, cuestionan el movimiento político, cuestionan el movimiento social, nace lo que hemos denominado como la teoría crítica de la sociedad. Aquí es en este momento donde nacen las ciencias sociales. Porque solo, fíjense, que estábamos abordando las ciencias de tipo fáctica y unas ciencias naturales. Porque solamente podríamos estudiar los fenómenos de la naturaleza. Pero esos académicos dijeron, se cuestionaron el status quo imperante en ese momento y dijeron, es que aquí no solamente tenemos que estudiar los fenómenos naturales, aquí vamos a estudiar los fenómenos sociales, el mismo hombre. Y es por eso que nace la teoría crítica de la sociedad, que con el transcurso de los años y con el estallido de la segunda mitad de la década de los 70, se conoció como la Escuela de Frankfurt. En ese contexto de la Primera Guerra Mundial es que se funda el Instituto de Investigaciones Sociales y eso, imagínense, eso fue en el año 1923. ¿Y dónde se funda? Se funda en la ciudad alemana de Frankfurt. Porque en la ciudad alemana de Frankfurt pues se reunían los intelectuales en los salones y miren dónde se reunían. En los salones de museos de ciencias naturales, porque hasta esa fecha no existía más nada sino las ciencias naturales. Y se reunían ahí para poder cuestionar, son la primera generación inclusive del orden lógico de las cosas. Son la primera generación. La primera que intentó preguntarse el por qué. Ya en años más tarde, con la década de los 60, surge el movimiento intelectual de la Escuela de Frankfurt. Esa Escuela de Frankfurt, les digo, ha sido... Juana, se está escuchando las teclas del computador. Bien, gracias. Juana, yo te lo voy a silenciar. No muevas nada. Listo, ahí te lo silencié. Gracias. Muy bien, gracias, Juana. Les decía entonces que en la década de los 60, ya este movimiento intelectual que nace en ese contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, donde los intelectuales empezaron a cuestionar los movimientos sociales y empezaron a preguntarse por qué sucede esta guerra, qué es lo que se está debatiendo. Muchos dicen el poder, el imperialismo, muy bien, está muy bien ese análisis que están haciendo, pero para tratar de no quedarse allí dentro de esa sumisión, la que hemos visto en las clases anteriores como la sumisión, para no quedarse frente a esa sumisión, lo que hacen los intelectuales es decir, vamos a coger una tercera vía y vamos a retomar esas tesis de Marx para estudiar estos movimientos sociales. Y nace entonces lo que en la década de los 60 se va a originar como la Escuela de Frankfurt, que es una denominación que ha sido bastante criticada por algunos autores porque presenta inconvenientes de orden geográfico, de orden histórico, por cuanto diluye de alguna forma lo conceptual a lo geográfico. Ha sido ampliamente criticada por el hecho de que la mayor parte de los textos de esta escuela, por ejemplo, no han sido redactados en Frankfurt, sino que fueron redactados en París, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Diego, en otras ciudades. Pero bueno, de alguna forma, dado su nacimiento, dado la primera evolución que tuvo esta escuela y teniendo en cuenta que surge en Frankfurt, de allí su denominación. Pero entonces, ¿en qué consistió esa escuela crítico-social?
Como su nombre lo dice, la escuela crítico-social se basó en la teoría crítica de la sociedad y empezaron a interpretar y actualizar esa teoría marxista según el propio espíritu. Por eso entienden, y esto es muy importante lo que les voy a mencionar, que el conocimiento, ojo, no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino su auténtica formación y constitución. Porque la teoría crítica se opone radicalmente a la idea de una teoría pura, que supone la separación entre el sujeto y el objeto y la verdad contemplada. E insiste que de nada sirve tener lo teórico sin que ese conocimiento esté mediado por la práctica. Fíjense lo importante de la teoría crítica de la sociedad. Es que tradicionalmente se había entendido que solo teníamos nosotros para poder estudiar lo que tendría un valor teórico. Pero la escuela crítico-social, a partir de la teoría crítico-social, lo que entiende es que el conocimiento no puede ser una simple reproducción teórica de lo que estamos entendiendo. Es que para poder aquí hacer ciencia, no es que nos vamos a aprender el concepto de lo que es la ciencia. Y ese es el paradigma que quiere romper la escuela crítico-social. Es que no el proceso del conocimiento y no somos más inteligentes cuando nos aprendemos todo de memoria. Fíjense el fundamento teórico e histórico que tiene esa frase. No. Es que cuando nosotros empezamos a operacionalizar, a llevar a la práctica el conocimiento, es cuando estamos frente al conocimiento científico. Y es lo que la teoría crítico-social ha tratado de defender desde esa década de los 60. Porque de alguna u otra manera, esas organizaciones conceptuales que nosotros hacemos, esas sistematizaciones del conocimiento, se constituyen en relación con ese proceso cambiante de la vida social. Dicho de otra manera, la praxis, es decir, la práctica y los intereses teóricos que se dan en un determinado momento histórico revisten un valor teórico cognitivo, pues son el punto de vista a partir del cual se organiza el conocimiento científico y el objeto del conocimiento. Y es allí donde aparece nuestro querido amigo Jürgen Habermas, porque Habermas fue ese filósofo contemporáneo quien más ha trabajado los supuestos con lo que opera el conocimiento humano, y es heredero de qué teoría, de la teoría crítica. Habermas coloca ese dedo en la llaga en una de las cuestiones más sobresalientes del pensamiento moderno. ¿Cómo es posible el conocimiento científico? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento? ¿Cuál es la relación que existe entre la sociedad y el conocimiento científico? Porque es la sociedad quien elabora el conocimiento. Por eso Habermas se opone tradicionalmente a esa teoría pura en donde se dice que el objeto no puede estar con el sujeto que contempla la verdad. Fíjense lo que dice Habermas es que el pensamiento parte de una premisa no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista pragmático. Es decir, dentro de esa comunidad científica y dentro de los mundos socioculturales de la vida. Y si nosotros nos ubicamos en las ciencias sociales, quiere decir que desde el aspecto teórico, chicos, nos inspira esta teoría crítico-social. Cuando los científicos decidieron decir, y los académicos, perdón, quisieron decir es que no podemos seguir, no podemos continuar con la imposición de los pensamientos. Tenemos que empezar a debatir, porque tenemos que romper este paradigma de que la ciencia solo lo teórico. ¿Dónde queda la sociedad? Y si nosotros estamos estudiando el derecho bajo ese punto de vista trialista, desde el punto de vista y la conjunción del valor y del hecho y de la norma, fíjense, mal haríamos nosotros entonces en desconocer, chicos, la esencia y la importancia de la escuela crítico-social. Porque en sí misma es lo que nos está llevando a lo que actualmente conocemos como ciencia. Lo que nos está llevando a qué es la ciencia. Es la escuela crítico-social. Porque empezamos a cuestionar todos esos movimientos sociales que ocurren a nuestro alrededor.
todos esos fenómenos que ocurren alrededor del mismo conocimiento científico. Cuando empezamos a decir es que no solamente el ser humano estudia los fenómenos de la naturaleza, es que el ser humano tiene que estudiar el mismo hombre y su relación con el entorno, con la sociedad. Y ahí están los movimientos políticos, y ahí está el estudio de los movimientos sociales, y ahí está el estudio, por ejemplo, de tesis capitalistas. Ahí está el estudio de las tesis liberalistas. Es que cuando entendemos este engramaje, repito, que es un engramaje teórico de la evolución de la ciencia y de dónde viene la ciencia social, es que de alguna manera podemos estar frente a los procesos de formación científica propiamente hablando y podemos estar dentro de los procesos de la investigación social. Para decir es que nosotros, dentro del punto de vista científico, podemos hacer ciencia. Nosotros tenemos la aplicación de un conocimiento científico y de un método científico para poder llegar a. Pero teóricamente debo estar ubicado. Ya estoy ubicado epistemológicamente. Epistemológicamente estoy ubicado en que nos encontramos dentro de una ciencia fáctica y específicamente en la ciencia social. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento de las ciencias sociales? La escuela crítico-social con su teoría crítica de la sociedad que dice, ojo, es que no podemos separar de ninguna manera el objeto del conocimiento científico con el sujeto de conocimiento. No solamente necesitamos, la teoría para poder formular, sino que también nos ha permitido establecer que necesitamos la práctica para poder entender el conocimiento científico. Por eso es que la ciencia está, y el conocimiento científico, recuerden, como lo vimos con las características de la clase pasada, está definido por un aspecto teórico, pero también por un aspecto de tipo práctico. Y allí, solo allí, ubicándonos de esa manera es que nosotros podemos interiorizar en dónde nos encontramos. Es que si no sabemos qué pasó históricamente con la Primera Guerra Mundial, estamos condenados no solamente a repetir los sucesos, sino a desconocer nuestra historia. Nosotros como abogados no podemos desconocer la historia. No la podemos desconocer. Y epistemológicamente hablando, nuestra escuela tiene un valor histórico. No podemos desconocer nuestra historia. Y no podemos creer o cuestionar por qué estamos hablando de historia en la clase de ciencia. Es que debemos partir desde allí. Porque si no partimos desde nuestra fundamentación teórica, no podemos hacer ciencia. No podemos hacer ciencia. Para poder realizar ciencia y para poder yo entender y cuestionar los movimientos que están pasando a mi entorno, los fenómenos que están pasando a mi entorno, debo establecer el por qué lo hago. Y lo hago porque a partir de esa escuela crítico-social nos ha permitido cuestionar ese orden lógico de las cosas y decir es que no podemos tener una separación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Al contrario, yo puedo estar dentro de ese sujeto y el objeto de conocimiento. Yo puedo estar viviendo ciertas relaciones y ciertos movimientos de tipo social. Y sucede muchísimo, por ejemplo, en las investigaciones de la guerra o en las investigaciones dentro de los conflictos armados. Una sociedad como la colombiana que ha padecido por más de 50 años el fenómeno de los conflictos armados. Y así como yo puedo estudiar, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, yo también puedo estar inmerso en ese conflicto porque quizás hice parte, de alguna manera viví en zonas rurales, en zonas que son azotadas por el conflicto armado y por lo tanto también puedo conocer a partir de esa experiencia de primera mano qué estuvo o qué sucedió dentro de ese contexto político. Pero fíjense que solo desde el momento en que yo puedo decir es que la teoría crítico-social me permite cuestionar y me permite decir que no existe una separación entre el objeto de conocimiento y el mismo sujeto de conocimiento, es que puedo hacer ciencia y puedo entender quizás que estoy dentro de la ciencia del derecho, dentro de este esquema bastante general que hemos estado viendo el día de hoy, pero que es sin duda alguna el que me va a permitir
entender un poco, analizar un poco desde ese contenido teórico hacia dónde vamos. Porque, ojo, es importante saber hacia dónde vamos, sí, pero también es importante no desconocer que dentro de esta clasificación de las ciencias, nosotros ubicándonos en las ciencias de tipo fáctica, encontramos a la escuela crítico-social y a su principal precursor que fue Jürgen Habermas, que claro, hay sin duda alguna, hay un elemento bastante histórico, ya lo está colocando uno de sus compañeros, porque Habermas ustedes lo pueden encontrar en sus tratados no solamente de política social, sino también en los tratados de argumentación jurídica, cuando estemos dentro de esta asignatura de argumentación jurídica, y lo vamos a conocer por su influencia que ha tenido dentro del derecho. Entonces la escuela, de alguna manera, esta escuela crítico-social es esa fundamentación teórica que nos ubica dentro de las ciencias de tipo fáctica y específicamente en las ciencias de tipo social. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Que puedan colocar allí en el chat. ¿Alguna pregunta? Repito, esto ha sido la clase de hoy un poco un elemento bastante histórico frente al proceso, pero que es necesario que nosotros abordemos. ¿Preguntas? Juana, ¿preguntas? Gracias, Yuleimi. Es que la historia es muy bonita. O sea, la historia también tiene su esencia y nos permite, repito, recobrar estos aspectos.